Ya Solange, 11 de la mañana con 40 minutos. Vamos a conversar a continuación. Le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de este bloque. Él es Tomás Duval, cientista político y académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido. Hola, Tomás. Hola, muy buenos días. Tomás, el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, falta poco más de un mes para aquello, sí, pero estos días han sido, la verdad es que bastante vertiginosos en términos de informaciones. Se confirmó, ¿cierto?, el inicio de la investigación por parte de Contraloría con respecto a un eventual intervencionismo electoral. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? Porque todo el mundo está bien preocupado de, en definitiva, las decisiones que toma de pronto el gobierno con respecto a la difusión de este proceso. Lo que pasa es que estamos a 38 días del 5 de septiembre, que es el día del plebiscito. Por lo tanto, el próximo viernes ya vamos a tener franja electoral. ¿Qué quiero decir? Estamos en plena campaña electoral. Y todas las fuerzas políticas están tomando posiciones que ya las tomaron hace un tiempo, pero han vuelto a tomarlas. Y efectivamente uno de los debates que yo diría casi más tradicionales siempre en una campaña es cuánto el gobierno hace para intentar favorecer a una de las opciones. Y ahí está siempre la discusión respecto a cuáles son los recursos, si es que puede o no puede hacerlo. El gobierno tiene impedido de hacer intervención con recursos públicos, en horarios de trabajo, etc. Lo que sí puede hacer es una campaña informativa. Y esa es una delgada línea que efectivamente la Contraloría tendrá que velar por aquello. Así es. Nosotros en algún minuto, Tomás, recibimos, de hecho, por parte de la Seremía de Gobierno acá en la región de la Araucanía, una guía práctica del borrador de nueva Constitución que fue... originalmente proviene, ¿cierto?, de la Convención Constitucional, y el gobierno decidió imprimir una cantidad importante de ejemplares de esta guía práctica para entregarlo dentro de todo este proceso donde ellos quieren el voto informado, señalan. De hecho, ahí estamos viendo en pantalla, Tomás, lo que dice la primera página, de hecho, de esta guía, y que tiene relación, ¿cierto?, a lo que es una constitución, que es como una brújula, donde le aclaran a la ciudadanía, en definitiva, que vamos a tener la atención del mundo entero. Por primera vez en más de 200 años de independencia, las chilenas y chilenos definiremos nuestro futuro sobre la base de la primera constitución escrita democráticamente con paridad y representatividad, un hito histórico. Esto fue entregado inicialmente por la convención. Sí, la convención fue quien la creó, además. Pero el gobierno imprimió ejemplares y ellos directamente comenzaron a entregarla. ¿Eso cómo podría ser calificado, Tomás? No, esa es una campaña de difusión del texto. En eso el gobierno tiene las facultades para hacerlo. Es la guía práctica, Tomás, no es el texto íntegro. Sí, pero esa guía práctica y la Constitución son información. Si lo que el gobierno, para que se entienda bien, eso es entrega de información. Cuando se emite una opinión a favor de una u otra opción, es lo que el gobierno no puede hacer respecto de los actos. Cuando se emite esa opinión, ¿qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con ciertos municipios en la región metropolitana que estaban haciendo actos en favor de una opción y no de otra? Bueno, eso tampoco se puede hacer porque son recursos públicos. Claro. Lo que se puede hacer es informar. Esa es la línea, muy delgada, por supuesto, sí, pero que hay que respetar en este proceso. En definitiva, ¿qué significa, digamos, para el gobierno, ¿cierto?, que el día de hoy equipos de Contraloría estén precisamente investigando todas las destinaciones de recursos, etcétera? ¿Es un impacto? ¿Cómo debería el día de hoy estar evaluando esto, ¿cierto?, resintiendo de pronto el gobierno lo que está pasando con respecto a esta denuncia que fue acogida por Contraloría? Sí, yo diría que la Contraloría fue muy rápida y eficaz en reaccionar frente a la denuncia.
Y desde ese punto de vista, ella está investigando si efectivamente se hizo o no intervención. Y a mí me parece adecuado lo que está haciendo la Contraloría respecto del gobierno. Se ha instalado y de alguna manera va a revisar todo el proceso. ¿Qué es lo que corresponde a estas materias? Nadie más puede hacer lo que la Contraloría, quien ha dado todo un instructivo. Ahora, si se utilizaron recursos públicos en favor de una opción, si se trabajó en horas de trabajo por una opción, por ejemplo, si no se pidió permiso y igual se hizo campaña por una opción, todo eso es intervencionismo. Lo anterior, no. Bueno, eso es lo que tienen que determinar con esa investigación. Y que el uso de los recursos públicos sea para difusión del texto y no para difusión de una de las opciones en competencia. ¿Solange? Sí, Tomás, además consultar, estábamos hablando de esta delgada línea cuando el gobierno se refiere a estos términos como de es la primera vez, hay que ser responsable con el voto porque es un hecho histórico, porque es la primera constitución paritaria, porque todos estos como calificativos a el texto de la propuesta. ¿Esto también incluiría como parte de intervención o parte ya en lo que es el área de información? A ver, básicamente es información. Técnicamente, uno cuando dice que vota por determinado voto apruebo o voto rechazo, eso es lo que marca la diferencia. Yo podría decir, como tú estás bien argumentando, esta Constitución favorece o tiene una gran ventaja hacia los pueblos originarios. Bueno, no estoy diciendo si voto apruebo o rechazo, por lo tanto ahí no hay intervención, estoy informando. Yo sé que es complejo y por eso digo que es muy delgada la línea y se requiere interpretaciones, pero eso es, cuando se dice una opción, se interpreta que políticamente estás tomando una opción apruebo o rechazo, ese es el límite. Claro, no tiene que ser como explícito. Claro. Tomás, con respecto a los giros, que se ha ocupado mucho ese concepto últimamente, los giros del gobierno, cuando asumen, mantienen, digamos, un discurso que demostraba, ¿cierto?, que había una dependencia, sin duda, de la convención, ¿cierto? Luego de eso, vemos a un presidente de la República en una entrevista en un matinal nacional, golpeando a todo el mundo en términos informativos, ¿cierto?, diciendo que si ganaba en el rechazo el próximo 4 de septiembre, se puede eventualmente, se va a hacer un llamado para hacer una nueva convención constitucional y hacer nuevamente todo ese proceso que ya vivimos como chilenos. ¿Se puede hacer eso? El acuerdo por la paz que se firmó para llevar adelante todo esto del plebiscito, luego de esto la instalación de esta nueva, de la convención constitucional, etcétera, ¿termina precisamente el 4 de septiembre con la votación de ahí? ¿O también incluía la posibilidad de rehacer de nuevo todo? A ver, lo que está en el texto constitucional hoy día, esas son normas transitorias que tienen que ver con el acuerdo de noviembre, dice que si efectivamente gana el apruebo, bueno, la Constitución entra a regir y hay una serie de articulados transitorios que van a empezar a implementarse. Por el contrario, si ganase la opción rechazo, lo que dice el texto es que volvemos a regirnos por las normas actuales de la Constitución vigente. Pero no dice nada más. Por lo tanto, si es que existiera un nuevo proceso, producto de que el rechazo se requiere no una reformulación de la actual Constitución, sino que es más amplio que ello, al parecer los estudios de opinión hasta el momento están todos indicando que la ciudadanía preferiría en esta instancia una nueva convención, quizás no con las mismas características, no sé, eso tendrá que verlo en su tiempo los distintos dirigentes políticos, pero básicamente podría surgir desde ahí una convención para realizar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque se entiende que en el plebiscito de entrada de este proceso constituyente,
que el resultado fue más o menos 80-20, por decirlo en dos cifras redondas. Eso dejó casi desahuciada de alguna manera a la actual Constitución, y por lo tanto tendríamos que buscar una nueva Constitución. Pero eso fue antes, disculpa Tomás, antes de que pasara, se conociera el trabajo de los convencionales constituyentes. Claro. Hubo mucha crítica a su trabajo, quizás la ciudadanía cambió de opinión. ¿Eso cómo se pudiera medir eventualmente como para con certeza saber? ¿Es con las encuestas? Claro. Hasta el momento hay ciertas encuestas que muestran preferencias de la ciudadanía poniéndose en este hipotético caso de ganar el rechazo. ¿Y qué sucedería? Hasta el momento hay una mayoría que se inclina por tener una nueva convención. Ahora, eso no significa que sea igual la convención a la que tuvimos, pero se inclina básicamente una mayoría en eso. En segundo lugar, está rondando, diría yo ahí, pero con distancia, la creación de una comisión de expertos. Pero de ahí pueden existir fórmulas combinadas de distinta naturaleza, pero eso es lo que todavía está hoy día en plena discusión. Por supuesto. Sí. Solange. Ahí efectivamente está en evaluación lo que pueda suceder en el caso de que se rechace, por ejemplo, la nueva Constitución. En este caso, Tomás, ¿habría una posibilidad de que se pueda hacer tal vez un plebiscito nuevamente para consultarle a la ciudadanía si está de acuerdo en tal vez un nuevo proceso constitucional o una nueva Constitución, más allá de lo que efectivamente voten en este caso hipotético ganar el rechazo? Yo creo que en el caso del rechazo va a haber una nueva consulta o plebiscito que yo estimo que va a tener que ver con el mecanismo. Básicamente, la nueva Constitución quiere que la redacte una convención, como fue la vez pasada, una convención, un grupo de personas o una cuestión mixta entre electos y Congreso, como fue la vez pasada que habían de esas opciones. Yo creo que esa consulta al final va a tener que venir hacia la ciudadanía y vamos a tener que hacer ese proceso. Sin duda. Yo creo que hoy día cualquier iniciativa que se tome para reformar la Constitución va a tener que consultar a la ciudadanía. Yo creo que eso es ineludible en el proceso futuro. Por supuesto, estos días van a ser clave, vemos ya las campañas instaladas. Esto es un proceso inédito en nuestro país, porque en definitiva un plebiscito salida en el que sean los propios ciudadanos los que vayan a decidir sobre el futuro de una eventual nueva Constitución o la mantención de la que tenemos al día de hoy, no se había dado, al menos en la época contemporánea, ¿cierto? Y con la participación de las mujeres, porque cuando se votó cuando hubo una instancia donde se votó en nuestro país para la Constitución, las mujeres no votaban. Entonces, ¿qué es lo que deberían esperar ver hoy día el chileno promedio, el ciudadano que está en su casa viendo tele, que va a trabajar todos los días y que tiene una vida absolutamente normal y común y corriente y no participa de nada en términos políticos? ¿Qué es lo que debería esperar el ciudadano promedio al día de hoy, de aquí al 4 de septiembre? Bueno, a ese ciudadano yo le diría que se informe, mire, ojalá lea la Constitución, yo sé que es difícil, y que tome una decisión y que concurra a las urnas. Yo creo que mientras hoy día tenemos el voto obligatorio por primera vez desde mucho tiempo, y por lo tanto llamarlo a que concurra a las urnas y emita su opinión, su juicio sobre la Constitución. Yo creo que eso es lo más relevante que puede hacer. Informarse adecuadamente para tomar una decisión que le permita ir ese domingo a sufragar. Yo esa es la invitación que le haría a ese ciudadano, que busque esa información, que la tome y tome esa decisión. Yo sé que no se va a leer todo el texto constitucional porque es una cuestión demasiado larga, pero aquellas cosas que le podrían interesar, buscar, que lo mire y por lo tanto ahí puede tomar indicaciones. Sí. Y con respecto a Contraloría, ¿hay plazos, Tomás, de esta investigación que se abrió o pudiera haber un resultado después del 4 de septiembre?
No hay un plazo fijo, naturalmente no sé el tiempo que pueda durar, va a depender de la cantidad de información que le entreguen, que necesitan, y después ellos tienen que procesar. Por lo tanto, no creo que sea muy rápido. Los procesos administrativos no son tan rápidos porque hay que cumplir una serie de procedimientos. Por lo tanto, eso no es inmediato. Pero lo que es inmediato es la señal, es decir, ante una duda o una denuncia de intervención, la Contraloría actúa. Eso me parece muy bien. Y por otra parte tenemos al Servicio Electoral que está preocupado de cómo se gastan los fondos públicos en las campañas políticas. Y eso también es importante que ocurra. Por supuesto. Muchas gracias, Tomás, por conversar con nosotros. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a ver si efectivamente los resultados de esta investigación están antes del plebiscito. Como puede que no. Puede que no. Si no hay plazo establecido. Muchas gracias, Tomás. Que tenga buen día. Buenos días. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. En el próximo bloque se vienen cosas importantes. Sí, se vienen cosas importantes. Se siente en el aire. Novedades. Se vienen sorpresas. Novedades. No es solo la azufre, Catalina. Se siente algo agradable, algo que yo estaba esperando. ¿Qué? ¿Usted está escuchando ahí esa dulce voz? ¿Usted está escuchando esa dulce voz? Bueno, el próximo bloque le vamos a contar de qué se trata. ¿Qué sucede con esa dulce voz? ¿Qué sucede? Vamos y volvemos.